Bienvenidos a este video, donde hoy revelaremos una verdad que durante años se mantuvo cuidadosamente oculta alrededor de la vida de Jason Jiménez. Muchos conocen su trayectoria musical, pero pocos imaginan las sombras que comenzaron a moverse tras la tragedia del 10 de enero. Lo que está por escucharse no es un rumor, sino una reconstrucción detallada de los hechos que encendieron una tormenta mediática que todavía no termina. Y es aquí donde la historia adquiere un giro inesperado, que muy pocos estaban preparados. Gracias por ver mi video, y no olvides suscribirte al canal para darme más motivación para seguir creando contenido. Ese día, mientras el país intentaba entender lo sucedido, una figura desconocida emergió desde el silencio, asegurando haber tenido un vínculo secreto con el artista. Nadie la vio venir, nadie la esperaba, y sin embargo sus palabras bastaron para romper la calma y abrir una grieta profunda en la narrativa que rodeaba al cantante. Este primer capítulo nos permitirá entender el escenario emocional, mediático y personal, que serviría como antesala de una de las revelaciones más polémicas en la vida del artista. Para comprender la magnitud de lo ocurrido tras la tragedia del 10 de enero, es necesario mirar de cerca la vida pública de Jason Jiménez, un artista que pasó de vender frutas en la plaza, a convertirse en una de las voces más influyentes de la música popular en Colombia. Su historia de ascenso no solo cautivó por su esfuerzo y disciplina, sino también por la imagen de estabilidad que proyectaba tanto en su carrera como en su hogar. Durante años se le considera un ejemplo de superación, alguien que mantuvo los pies en la tierra pese al éxito, y que supo construir una reputación sólida frente a millones de seguidores. Siempre ha sido claro con sus orígenes humildes. En entrevistas ha hablado sobre su infancia marcada por el trabajo duro, la escasez y la responsabilidad que asumió desde muy joven. Al llegar a la industria musical, logró conectar con el público precisamente por esa autenticidad que lo distinguía de otros cantantes. Su voz rasgada, sus letras llenas de vivencias reales, y su carácter disciplinado, lo llevaron a conquistar escenarios que alguna vez parecieron inalcanzables. Sin embargo, esa misma transparencia que lo volvió querido también lo dejó expuesto ante un escrutinio constante. Las redes sociales, los programas de espectáculos y los seguidores más fieles observaban cada detalle de su vida, cada mensaje, cada presentación y cada cambio en su círculo cercano. Lo que para muchos artistas pasa desapercibido, en el caso de Jiménez, siempre generaba ruido, especulación o debates, incluso sobre aspectos que pertenecían por completo a su esfera privada. Presión creciente creó un ambiente donde cualquier información nueva podía convertirse en un incendio mediático. Y cuando surgió la figura que aseguraba haber tenido un vínculo secreto con el cantante, el impacto fue inmediato. Para entender lo que ocurriría después, primero debemos ver cómo la imagen pública de Jiménez se convirtió en el punto de referencia con el que el público evaluó cada declaración, cada movimiento y cada rumor que comenzaba a emerger. La tragedia del 10 de enero marcó un antes y un después en la narrativa que rodeaba a Jason Jiménez. Lo que comenzó como una noticia confusa, pronto se convirtió en un tema nacional, pues los primeros reportes generaron incertidumbre, preguntas sin respuesta, y un ambiente cargado de especulación. Los medios intentaban reconstruir minuto a minuto lo sucedido, mientras las redes sociales multiplicaban versiones que variaban según quien las contara. En medio del caos informativo, una sola verdad quedaba clara. El nombre de Jiménez quedó inmediatamente vinculado al hecho, lo que aumentó la tensión de manera exponencial. La opinión pública entró en un estado de alerta. Cada detalle que se revelaba era analizado, repetido, y, en muchos casos, distorsionado. Los noticieros buscaban imágenes, los programas de entretenimiento querían declaraciones exclusivas, y los usuarios en Internet se lanzaron a interpretar cualquier gesto o palabra del cantante. El ambiente se volvió tan espeso que incluso sus allegados comenzaron a blindarse, evitando pronunciarse hasta tener claridad sobre la situación. Cualquier error, cualquier frase fuera de lugar podía ser usado en su contra. Mientras tanto, Jiménez mantuvo un silencio calculado, un silencio que para algunos era señal de prudencia,
y para otros era evidencia de que algo más profundo se ocultaba detrás. Ese vacío de información creó el escenario perfecto para que aparecieran voces externas, versiones paralelas e incluso testimonios que comenzaban a mezclarse con la cronología real de los hechos. La tragedia ya no era solo un acontecimiento, era el detonante de una avalancha que nadie podía detener. Ese clima de incertidumbre, tensión y morbo mediático fue el terreno donde surgió una figura inesperada. Una mujer que afirmaba haber tenido un vínculo personal con el cantante y que, al presentarse, encendió la polémica de una manera que ni los medios ni el público estaban preparados para enfrentar. Su aparición cambiaría el rumbo de la historia y abriría un nuevo capítulo, donde cada palabra, cada gesto y cada recuerdo serían puestos bajo la lupa. Cuando la atención mediática estaba en su punto más alto, una mujer, cuya identidad no fue revelada de manera oficial, irrumpió en la conversación nacional afirmando haber mantenido una relación privada con Jason Jiménez. No dio un nombre completo, no presentó documentos, pero sus declaraciones fueron suficientes para que los programas de espectáculos y las redes sociales se lanzaran sobre la historia con una fuerza desmedida. Su voz apareció primero en un breve testimonio filtrado, donde aseguraba haber compartido momentos personales con el artista lejos de las cámaras y del conocimiento público. Lo que más impacto generó no fue solo lo que dijo, sino el momento en que decidió hablar. Justo cuando la tragedia del 10 de enero aún estaba fresca, y el cantante intentaba resguardarse del ruido mediático, su aparición agregó un nuevo nivel de complejidad al escenario. Cada palabra suya parecía calculada para despertar curiosidad y el público, hambriento de respuestas, comenzó a reconstruir su narrativa pieza por pieza, incluso sin pruebas claras de la veracidad de sus afirmaciones. Los comentaristas televisivos analizaron su tono, sus pausas, su lenguaje corporal. Algunos sugerían que buscaba protagonismo en medio del dolor ajeno, mientras otros creían que estaba intentando anticiparse a una historia que tarde o temprano saldría a la luz. Lo único cierto es que su presencia desestabilizó el equilibrio informativo y reabrió preguntas que hasta ese momento parecían resueltas. En medio de la polémica, Jiménez no se pronunció directamente sobre ella. Su silencio fue interpretado de distintas maneras y se convirtió en combustible para la discusión. Mientras tanto, la figura misteriosa continuaba dejando fragmentos de información que no confirmaban nada, pero tampoco permitían que la historia desapareciera. Con su irrupción, el debate dejó de ser solamente sobre la tragedia y pasó a enfocarse en una posible vida privada del artista que nadie, hasta entonces, había imaginado. La aparición de la supuesta amante provocó una reacción inmediata en el público y en el entorno cercano de Jason Jiménez. Las redes sociales se dividieron en cuestión de horas. Un sector exigía claridad absoluta, convencido de que las declaraciones de la mujer debían ser tomadas en serio, mientras que otro defendía al cantante, argumentando que aprovechar un momento de crisis para formular acusaciones era una falta de respeto y sensibilidad. Los debates se intensificaron a tal punto que cada comentario publicado por los fans o por los detractores se convertía en tendencia. La familia del artista mantuvo un hermetismo total. Ninguno de sus allegados emitió comunicados directos, lo que dio pie a interpretaciones de todo tipo. Algunos lo entendieron como un gesto de protección y prudencia, mientras que otros lo vieron como un signo de incomodidad ante la magnitud del escándalo. Lo cierto es que el círculo más íntimo de Jiménez siempre ha sido reservado, y esta situación no fue la excepción. Prefirieron refugiarse en la discreción antes que alimentar el ruido mediático. En el mundo de la música popular, colegas y productores comenzaron a expresar opiniones de manera indirecta. Algunos hablaron de la dureza de la vida pública y del desgaste psicológico que producen los rumores cuando se mezclan con situaciones trágicas. Otros recordaron episodios similares en la industria donde afirmaciones sin fundamento terminaron afectando carreras completas. Aunque nadie se refirió directamente a Jiménez, el mensaje era claro. El entorno artístico
observaba con cautela y con cierta preocupación por el futuro emocional y profesional del cantante. Mientras tanto, la mujer que aseguraba haber tenido un vínculo con el artista, continuaba siendo un enigma. Su presencia no fue confirmada por fuentes oficiales y la falta de detalles verificables empezó a desgastar su credibilidad frente a algunos sectores del público. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El caso había escalado hasta un punto en el que cada movimiento de Jiménez, cada silencio y cada aparición pública se analizaba con una intensidad pocas veces vista, creando un ambiente donde todo podía interpretarse de 1000 formas distintas. Con el paso de los días, la tormenta mediática comenzó a perder fuerza, pero dejó tras de sí una serie de reflexiones inevitables. La figura de Jason Jiménez salió de este episodio, marcada no solo por la tragedia del 10 de enero, sino también por la manera en que la opinión pública reaccionó ante la aparición de una historia sin pruebas concluyentes. La velocidad con la que circuló la información, el juicio inmediato del público y la necesidad constante de encontrar culpables, revelaron un entorno donde la verdad y la especulación se mezclan con una facilidad preocupante. Jiménez, acostumbrado a reconstruirse a partir de las adversidades, encontró en el silencio una forma de protegerse mientras analizaba el impacto real de lo sucedido. No respondió a provocaciones, ni participó en discusiones, entendiendo que cualquier palabra podía ser usada para alimentar un conflicto sin sentido. Esta actitud prudente permitió que, poco a poco, la conversación regresara a lo esencial. Su música, su trayectoria y el trabajo que lo llevó a convertirse en una de las voces más importantes de su género. Para muchos seguidores, el episodio dejó una lección clara. La figura pública que admiran también es un ser humano expuesto al error, al dolor y a situaciones que no siempre tienen explicación inmediata. Para otros, este capítulo puso en evidencia los riesgos de creer ciegamente en declaraciones sin fundamento, especialmente cuando afectan la reputación de alguien que ha construido su carrera con esfuerzo y autenticidad. Al final, la supuesta amante desapareció del escenario, con la misma rapidez con la que había surgido, dejando atrás un eco de preguntas sin respuesta. Lo único cierto es que su irrupción sirvió para recordar lo frágil que puede ser la vida privada de un artista en un mundo donde cada palabra se convierte en titular. Y aunque el tiempo se encargara de aclarar lo que deba aclararse, la historia quedará como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.